Me llamo Pedro Mayor Cinca y pertenezco a la Brigada de Paracaidistas del Ejército de Tierra. Esta es la sala de plegado de paracaídas y hoy hemos venido muchos porque canta a su aire Rosa Morena. En un corral de gallinas, ¿y qué es lo que allí pasó? Pues una pavita fina y a un pavo le hacía el amor. Corría el año 1974 y los espectadores de Televisión Española contemplaban asombrados la explosiva actuación de Rosa Morena cantando en playback. Sola ante el peligro de los impetuosos soldados de la brigada paracaidista. Pese a ir vestida de los pies a la cabeza, era nuestra Marilyn Monroe. Esta escena, impensable apenas unos años antes en la televisión del régimen, era uno de los escasos signos de apertura que dejaban entrever que los tiempos iban a cambiar. Y mucho. Españoles, Franco ha muerto. ¡Arriba España! ¡Viva España! En los años 70, la televisión era la vía, casi exclusiva, por la que llegaba la información y el conocimiento del mundo a los ciudadanos españoles. Por tanto, todo lo que acontecía dentro de ella tenía gran trascendencia para la sociedad. Durante la transición, Televisión Española fue no solo el espejo del proceso histórico, sino que se convirtió en un actor destacable del mismo. La transición yo creo que es una de las etapas más sugestivas de toda la historia de la televisión. Es una etapa en la que se producen cambios políticos muy significativos y la televisión de alguna manera refleja todos esos cambios. En una sociedad que además está muy todavía vinculada al analfabetismo, que está saliendo de una etapa cultural mediocre, creo que televisión es siempre un factor dinamizador, porque la gente toma la televisión, a la radio, a los medios de comunicación, evidentemente como los elementos informativos. Desde ese punto de vista creo que televisión tenía una labor cultural y educativa más amplia de la que tiene ahora. Pese a la pertinaz censura, no podría entenderse la televisión de esos años sin tener en cuenta la existencia de programas que, incluso antes de la transición, alimentaron las resistencias culturales contra el régimen y colaboraron en la creación de las bases democráticas del país. Muchos de esos programas se realizaron en pleno franquismo, soslayando las férreas normas de censura. Habría que analizar lo que se esconde tras la frase «estoy embarazada pero quiero abortar». Habría que conocer las motivaciones que impulsan a una mujer a adoptar esta solución límite. En 1973, miles de mujeres en el mundo interrumpen el embarazo. Sin duda alguna había ciertos programas en los últimos años del franquismo que yo creo que sí contribuyeron, como no, a crear una actitud de resistencia desde la izquierda, desde posiciones progresistas frente a la dictadura. Yo incluso lo englobaría dentro del concepto de lo que fue la segunda cadena, lo que entonces se llamó el UHF, es decir, ahí había una programación cultural donde de forma impensable se colaban cosas que realmente eran inimaginables para un régimen dictatorial como era el franquismo. Un ejemplo de ello es Miau, la adaptación para televisión que José Luis Borau realizó en 1969 de un irreverente cuento de Benito Pérez Galdós. Miau fue emitida sin previo aviso y con severas amputaciones hechas por la censura. Portarte bien
no pegarte como esta tarde. Que no me llamen miau. Ante el tirano frente a frente estamos. ¡Fuente Ovejuna! ¡Los tiranos mueran! La versión que Juan Guerrero Zamora hizo de Fuente Ovejuna fue producida en 1970, pero no se emitió hasta 1975. Varias de estas singulares obras, producidas por la televisión del franquismo, se han convertido en algunos de los ejemplos más celebrados de calidad fílmica de toda la historia del audiovisual español. Este es el caso de La Cabina, de Antonio Mercero, que aún hoy es el único programa de la televisión de este país que ha ganado un premio Emmy. Juan Soldado y la serie El Pícaro, realizadas en 1973 y 1974 por Fernando Fernán Gómez, fueron quizá los paradigmas del progresismo y la calidad, unidos en un producto audiovisual. Juan Soldado supone una obra extremadamente singular en el contexto del cine y de la televisión españolas a principios de los años 70, porque es una obra con la que el propio Fernán Gómez se encuentra y queda extraordinariamente sorprendido por la libertad extrema de la que goza para poder llevar a cabo semejante proyecto. Una metáfora antimilitarista, antirreligiosa, libertaria, carnavalesca, surrealista, la que se mofa por igual de las iconografías del Hades y del demonio que de la iconografía de raíz buñuelesca, diríamos, de Cristo y San Pedro. Es decir, es una obra absolutamente irrespetuosa de que Fernán Gómez consigue rodar con el apoyo de un ente público, en principio franquista, estrenar y que sea emitida, eso sí, con ciertos recortes y a una hora bastante intempestiva después de cerrar la programación nocturna. El Pícaro supone la continuidad inesperada otra vez por Fernán Gómez, y cuando se le ofrece continuar su trayectoria televisiva, renuncia a buena parte de sus particularidades estrictamente estilísticas para ofrecer una visión de la historia de España, no menos, diríamos, sagria, crispada, no con la amarga leche que caracterizaba sus mejores trabajos. En el otoño de 1975, mientras que media España asistía esperanzada y la otra media temerosa a las informaciones médicas sobre la agonía de Francisco Franco, los espectadores de televisión española podían ver algunos programas que claramente desdecían los presupuestos del franquismo, como es el caso de Ese señor de negro. Una serie dirigida por Antonio Mercero, que con la disculpa de retratar las costumbres pasadas y presentes de la sociedad española, se convirtió en un alegato hacia las posturas sociales más inmovilistas de los reaccionarios españoles. Pues mañana mismo escribo una carta de protesta al director de televisión. Bueno, os presento a mi novia. Entra, Esther. Esta es Esther. Érase que se era, porque así comenzaban las viejas fábulas. Érase que se era. Cuentopos fue un espacio infantil dirigido inicialmente por el cineasta Miguel Picazo, que pese a las listas negras que circulaban por Prado del Rey, reunió a actores y actrices adscritos a ideologías de izquierda, como Tina Sainz, Juan Diego, Pilar Bardem o los miembros del grupo teatral Tábano. Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la... Cuentopos es una obra maestra de los dobles sentidos, de los discursos antiautoritarios y de la concienciación sobre los valores subversivos de la libertad. Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué pena. Probablemente su adscripción nominal a los programas y horarios infantiles y la confusión que vivía el país en los días previos a la muerte de Franco hicieron que nadie tomara medidas represivas. Els diners que li envia el seu pare ric li permeten d'obsequiar-me amb una capsa de marrón glacés? Será un plaer. La admisión de la pluralidad lingüística de España fue una de las más significativas luchas democráticas que se inició en el caso de la televisión antes incluso de la muerte de Franco. No tots els homes són iguals. Tens raó.
Pese a que en la programación nacional de televisión española no se admitía ninguna otra lengua ibérica que no fuera el español, cabe destacar que en pleno franquismo, en el Centro de Televisión Española de Barcelona, ya producían para su circuito programas en catalán, como el magazine Mare Nostrum, que empezó a emitirse en 1967. Jo esperava que el meu amic Antoni fos tan amable d'obsequiar-me. En el otoño de 1975 se estrenaron las primeras ficciones en lengua catalana del Centro de Producción de Televisión Española en Barcelona. El 28 de octubre se emitió en el circuito catalán Sílvia Ocampo, la obra de Llorenç Villalonga, adaptada por Terenci Moix. Tindré el gust d'invitar-los a un recital meu. Gaurko telesaio honetan Euskal Herria fue el primer informativo en euskera producido por el Centro Regional de Televisión Española en Bilbao, estrenado apenas unos días después de la muerte de Franco y suprimido por su carácter tendencioso casi de inmediato. Transmite Radio Nacional de España en conexión con todas las emisoras españolas. Su Excelencia el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, ha fallecido. Españoles. En la madrugada del 20 de noviembre de 1975 murió Franco. A las 10 de la mañana de ese mismo día, el presidente del gobierno, Arias Navarro, iniciaba la programación especial de Televisión Española, comunicando oficialmente la muerte del caudillo y dando lectura a su testamento político. Pues quise vivir y morir como católico. En el nombre de Cristo me honro y ha sido mi voluntad constante ser hijo fiel de la Iglesia en cuyo seno voy a morir. Quiero agradecer a cuantos han colaborado con entusiasmo, entrega y abnegación en la gran empresa de hacer una España unida, grande y libre. Los espectadores españoles y los de todo el mundo pudieron seguir a través de Televisión Española la narración de unos acontecimientos que marcaron el fin de una época y el principio de otra. Queda proclamado rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Repito, nombres propios de reyes y reinas de España desde los reyes católicos sin expresar el número ordinal. Por ejemplo, Juan Carlos. 1, 2, 3, respondo otra vez. Juan Carlos. Yo en mi primer libro le definí como el piloto del cambio, con lo cual es evidente que yo interpreto que tuvo un papel decisivo en el proceso de transición. Yo no calificaría al rey de ninguna manera de piloto del cambio, pero tampoco diría que su papel no haya sido de gran relevancia. El rey tuvo la gran virtud de sintonizar con la generación a la que él pertenecía. Es decir, esta generación que fueron la de los hijos de la guerra civil, que no habían vivido la guerra civil, pero que eran los hijos de quienes la hicieron y que se dieron cuenta que el país no tenía otro porvenir que una democracia consolidada. Gabriel Peña Aranda, el director general de Televisión Española al inicio de la transición, estaba especialmente preocupado por transmitir una buena imagen del rey dentro y fuera de España, como se puede observar en el primer discurso de don Juan Carlos en la Navidad de 1975. Cuando el señor se haga así con la mano, quiere decir que pasa. Habla Su Majestad el Rey de España. Me dirijo a todos para felicitaros las Pascuas y desearos un año 1976 lleno de aventuras y felicidad. El inicio del año 1976 fue especialmente conflictivo.
Las movilizaciones impulsadas a lo largo de los primeros meses por los partidos antifranquistas acabaron con la idea, que albergaban los sectores continuistas, de que la transición conduciría a una España franquista, sin Franco. Os corresponde la tarea de actualizar nuestras leyes e instituciones como Franco hubiera deseado. Y estoy absolutamente convencido de que todos vosotros, que no ignoráis que los enemigos de España están alerta, sabréis de poner en este empeño toda mira personal que merece esa empresa común que llamamos España. Toda la primavera caliente del 76 era una clara muestra de que ya entonces se sabía que el gobierno de don Carlos Arias Navarro era incapaz de dar un paso decisivo hacia la transformación del régimen dictatorial en un régimen democrático normalizado. Entonces es el momento, a mi juicio, más importante de la movilización popular frente a un cambio que se esperaba que no se daba. Y hay una gran movilización obrera en este caso, que es que en la reivindicación de mejoras en las condiciones de trabajo llevan prendidas también una exigencia de libertades, de legalización de partidos, de legalización de sindicatos, etcétera, y contra el gobierno. En televisión española durante ese tiempo aún persistían férreos controles informativos. De hecho, no se informó de las grandes huelgas y manifestaciones que se celebraron en España. Las imágenes de las que hoy en día disponemos son domésticas y de cine militante. Durante la transición, Televisión Española creó una serie de espacios que fueron fundamentales para la formación de la conciencia democrática. En los 6 primeros meses de 1976 aparecieron en televisión programas que crearon dificultades añadidas a los planes continuistas de Carlos Arias Navarro. Vamos a ver si hay alguien... Bien. Perdón, yo lo que decía mi amigo Tatu es que yo sí creo que es la panacea. ¿Qué razones ha habido para que se haya suprimido el juego en España? El 28 de enero de 1976 se estrenó uno de los programas emblemáticos de la transición, La Clave, que inició su emisión en la segunda cadena con una entrega dedicada al juego, que en aquel momento era un tema polémico, porque aún estaba prohibido. Creo que se diluiría la pregunta. Un programa clave que se llamaba La Clave, que era con el pretexto de ver películas, pues veíamos debates, y gracias a esos debates descubrimos que los debates no eran debates políticos, sino reglas de conversación. Un momento, señores, por favor. Un momento, es que el tiempo se nos acaba. El éxito fundamental para mí estaba en la forma en que se construía ese debate. Era un debate abierto, un debate donde la opinión especializada se respetaba, se oía y se confrontaba, y de alguna manera yo creo que creó espacios para entender que la discusión política, que la discusión en torno a las ideas era algo propio de la democracia. En un país donde la libertad de opinión no existe. Que creó adicción, que era... yo creo que solo era comparable a los partidos de fútbol. Es decir, la gente iba a ver la película y pasar allí, bueno, pues supongo que tomaría whisky, fumaría cannabis, etcétera, etcétera, y pasaban allí. Era un pretexto para estar juntos. En tercer lugar, tenemos a su lado, y a mi derecha... La gente se quedaba hasta las 2 de la mañana, aunque duraba aquí el programa hasta la madrugada, y la gente se quedaba despierta viendo el debate que existía en La Clave, que era un programa mítico, ¿no? El debate de La Clave era una cosa que formaba opinión ciudadana en aquel momento. En ese sentido yo creo que eso movió cultura democrática, y me pregunto si esa capacidad fue la que provocó la clausura del programa. Es un hombre, pero un hombre consciente de lo que significa ser un hombre. Y eso puede llevar desde la soledad hasta la muerte, desde el sueño hasta la carcajada, desde la cárcel hasta la inmortalidad. El día 5 de febrero de 1976 se estrenó Paisaje con figuras, dirigida por Antonio Gala. Una aproximación a personajes esenciales de la historia de España, desde una perspectiva claramente liberal.
Jesús, qué hartura. Casi prefería la cárcel de San Marcos de León. Desde el primer episodio dedicado a Francisco de Quevedo, Arias Navarro se mostró molesto con el tratamiento que Antonio Gala daba a nuestro pasado histórico. ¿Por qué te apartas, hijo? Tú siempre... Tras la emisión de 4 entregas, el presidente obligó a que la serie fuera retirada de antena. Hasta de mí. Estoy cansado, madre. Y por si fueran pocas las desazones que se estaba llevando el presidente viendo la televisión, el lunes 9 de febrero se emitió en directo la gala de los premios AVI. Tras la entrega, siguió un espectáculo musical protagonizado por Raquel Welch. La actuación de la estrella provocó un escándalo mayúsculo, del que se hablará durante semanas entre los integristas e inmovilistas. Al grito de ¡salió desnuda!, el presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol y Urquijo, altos representantes de la Iglesia y la propia esposa del presidente, protestaron airadamente a Carlos Arias para que limitara la ola de aperturismo, erotismo y libertinaje que inundaba el país después de la muerte de Franco. Realmente yo creo que Arias tuvo pocas virtudes, se vio absolutamente desbordado por los acontecimientos y en el fondo yo creo que nunca aceptó que Franco había muerto y que la muerte de Franco suponía necesariamente un cambio de régimen. ¿Now? Telediario, primera edición para el 6 de junio, noticias del domingo. El programa de la estancia oficial de sus majestades los reyes de España en los Estados Unidos. Televisión Española realizó un gran despliegue de medios con motivo de la visita que don Juan Carlos realizó a los Estados Unidos en los primeros días de junio de 1976. Que nos habéis dirigido. His Majesty Juan Carlos I. Su discurso, en sesión conjunta de las dos cámaras legislativas norteamericanas, suele ser considerado el primer signo visible de la intencionalidad democratizadora del monarca y el principio del fin de Arias. La corona ampara a la totalidad del pueblo y a todos y cada uno de los ciudadanos, garantizando a través del derecho y mediante el ejercicio de las libertades civiles el imperio de la justicia. Y recuerdo que efectivamente Televisión Española, mientras duró el mandato de Carlos Arias Navarro, fue una televisión continuista. Esto empezó a cambiar suavemente cuando Adolfo Suárez es nombrado jefe de gobierno. El 4 de julio de 1976, el rey don Juan Carlos nombró a Adolfo Suárez presidente del gobierno. Ese mismo mes, en el Consejo de Ministros, se eligió a Rafael Ansón como director general de Radiotelevisión Española. El presidente Suárez se decantó por un publicista experto en campañas de relaciones públicas, persuasión y propaganda. Yo creo que él llega a la conclusión de que la transición requería alguien que supiera utilizar la televisión desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de experto, mucho más que alguien que tratara de manipularla políticamente. Y yo creo que acertó. Rafael Ansón será la figura clave de la transición en Televisión Española. Él pondrá toda la maquinaria del medio televisivo al servicio de la reforma, de la monarquía y de la transición política, y de paso al servicio de Adolfo Suárez y de su partido. Ajustarse en todo momento. Yo soy de los que sostengo que efectivamente la Televisión Española fue un púlpito en la medida que efectivamente proclamó una línea a seguir. Rafael Ansón lo tuvo muy claro, tenía una estrategia y de una forma partidista, hay que decirlo con estas palabras, de forma partidista, empujó la transición hacia donde la quería Suárez, es decir, que hacia la ley de forma política y luego la Constitución, ¿no? Pero cuando elige a Adolfo Suárez, ¿por qué lo elige? Porque él se da cuenta que la transición hay que hacerla desde dentro. Al elegir una persona del régimen anterior, el régimen anterior no puede decir nada. Oye, más que el ministro secretario general del movimiento, no se podía nombrar. Tal vez no sea casual que Adolfo Suárez iniciase su exitosa carrera pública dirigiendo Radiotelevisión Española entre 1969 y 1973. Fue el primer político español que entendió claramente el tremendo poder persuasivo del medio televisivo
y lo usó con eficacia, como instrumento para llevar a cabo sus propósitos. Ver a Adolfo Suárez, en vez de sentado detrás de una mesa con las banderas detrás y con toda la parafernalia, como los presidentes americanos, con un atril diciendo las cosas, yo recuerdo la primera vez que se lo planteé, me dijo, yo no hago eso. Dije, mira, Adolfo, tú no puedes hablar como Carlos Arias o como hablaba Franco Carrero. Tienes que hablar como hablan los americanos o como hablan los europeos, los demócratas, de pie y no de la sensación de que lees. Buenas noches, señoras y señores. Vengo a hablarles en momentos de especial preocupación para todos, para ustedes y para el gobierno. Si se estropea, ¿podemos repetir otra vez o no? A ver qué ruido es. A ver. Ah, la cámara. Suárez y la pequeña pantalla mantuvieron aquellos años unas relaciones idílicas. A Suárez le gustaba la cámara y a la cámara le gustaba Suárez. Tras haber jurado ayer mi cargo ante Su Majestad el Rey. Uno de los grandes éxitos de la televisión es lo televisivo que era Adolfo Suárez. Habla Adolfo Suárez. Buenas noches, señoras y señores. Yo recuerdo vengo a hablarles de uno de los programas que hacíamos en las elecciones. Yo utilicé mucho una película de Bergman que se llamaba El rostro, el visage. Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución. Y mantuvimos prácticamente 10 minutos la cara de Adolfo, simplemente con cambios de expresión. Utilizamos muchísimo la fuerza de la imagen. Vengo a solicitar su voto para hacerlo posible. Y yo creo que ese discurso moviliza casi 1 millón de votos. A pedir su voto para la Unión de Centro Democrático. La gente creía lo que decía Adolfo Suárez porque además lo decía de verdad. Rafael Ansón acometió durante su mandato una profunda reforma de los programas informativos de televisión española, especialmente de los telediarios, dotándolos de un aire más moderno y democrático. La idea era hacer como 4 informativos que se hacían la competencia. Lalo Azcona hacía una cosa de juventud, de una extraordinaria expresividad y yo diría que una frescura enorme. Eduardo Sotillos era la voz seria y consciente y convincente. Pedro Macía se sacrificó y hizo el papel de continuidad de la etapa anterior. Y luego con Gonzalo, el telediario de la segunda cadena era el telediario hippie. Era el telediario para que la gente joven viera la información. Y con la ayuda y participación de los partidos políticos. Adolfo Suárez escogió para dirigir la televisión a un vendedor de ideas y de imagen como Rafael Ansón. Por eso toda la operación reformista en televisión española se planteó como una campaña publicitaria y de relaciones públicas. El gobierno contactó con varias agencias de publicidad para promocionar la ley de reforma política, antes incluso de que fuera aprobada por las Cortes franquistas en diciembre de 1976. En les grans decisions cal ser-hi presents. Si votes avui, demà podràs decidir. Referendumari erantzuten baldin badiozu, demokraziaren alde ematen duzu boza. Se respostas ao referéndum, votas a democracia. Galiza agarda a túa resposta. Referéndum nacional, 15 de diciembre 1976. Si votas hoy sí, podrás decidir mañana. Tuvo que ser una canción española con raíces tonadilleras auténticas, la que calara en el pueblo llano y sencillo y se entusiasmara y vibrara ante la palabra mágica de libertad. Era libertad sin ira. Algunos de los más emblemáticos iconos de la transición son las canciones y los eslóganes que en su día, tanto la propaganda institucional como los partidos, usaron para divulgar de forma eficaz entre los novatos electores españoles las diferentes opciones políticas. Pero el habla pueblo habla fue el eslogan que yo quería utilizar para el referéndum del 76. Cuando le puse la canción a la música a Adolfo Suárez, me dijo, yo esto no lo pongo ni borracho. Esto es completamente de izquierdas, esto no tiene nada que ver con tal, se va todo el mundo a enfadar. Mira, lo que hay que decirle, si queremos que hable el pueblo, habrá que decirle al pueblo habla. Y habrá que decírselo de una manera simpática, atrayente, divertida y sobre todo a la gente joven.
La televisión y la radio son elementos de tal importancia política que uno de los problemas que hemos tenido es que el partido en el poder ha intentado poner estos medios a su disposición. Esto lo hizo UCD, lo hizo el PSOE. Bueno, ha tardado mucho tiempo en tenerse como conciencia general dada el hecho de que los medios tienen que ser independientes. Bueno, podemos hacer una prueba ya, despejamos todo, por favor. Eso es típico de un país que sale de una dictadura, que tiene, digamos, un sesgo autoritario en la forma de llevar a cabo la comunicación. A mí no me gusta esa tradición, me parece una tradición que viene de sistemas más autoritarios y que tiene que ver poco con la libertad de expresión. Pero por otro lado, entiendo el gran papel de arrastre propagandístico que tenía la televisión española para gente que no quería que los procesos se les escaparan, ¿no? Y a estas horas de la noche todo continúa igual en relación con el secuestro del presidente del Consejo de Estado, don Antonio María Oriol, a manos del grupo terrorista Grapo. ¿Pero eso del Grapo quiénes son? Antifascistas, abuela. Lo que van a conseguir es que al ejército un día se le hinchen las narices y manden todo esto al carajo, ya verás. El 11 de diciembre de 1976, los Grapos secuestraron al presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol y Urquijo. La noticia del secuestro del teniente general don Emilio Villascusa Quilis abre... A finales de enero de 1977, se produjo además una frenética sucesión de gravísimos hechos que pusieron en peligro el proceso democratizador recién iniciado. El secuestro del teniente general Villascusa, los asesinatos de 2 estudiantes a manos de la policía y de grupos ultras, los atentados mortales de los Grapo contra 2 guardias civiles y 2 policías y, por último, la matanza de Atocha. Pues probablemente el momento crítico fue enero de 1977. Ahora bien, a pesar del peligro que todo eso supuso por la posible polarización a la que podía haber dado lugar, es interesante que también eso hizo que tanto el gobierno de los reformistas del régimen liderados por Suárez como la oposición se uniesen en respuesta y en rechazo a este peligro. Y el primer día que yo tengo grabado y que no se me olvidará nunca es el del asesinato de los miembros del Partido Comunista, de los abogados laboralistas en Atocha. El día siguiente, bueno, fue el entierro. Fue un día de una enorme tristeza, fue un día desolador. Era un día plomizo, además. La gente en silencio, no sabíamos qué iba a pasar. Yo pensé en algún momento que volvíamos otra vez a una situación terrible, ¿no? Señoras y señores, hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado. No podíamos ir a las elecciones con un Partido Comunista en la clandestinidad porque hubiera dicho que hubiera sacado el 50% de los votos. Por lo tanto, había que legalizarlo. La forma de legalizarlo era que eso no generara una reacción, sobre todo militar. ¿Cómo lo hicimos? Pues un sábado santo, cuando prácticamente todo el mundo estaba de vacaciones, anunció primero en la radio, por Alejo, luego en televisión, por Eduardo Sotillos. Yo, señores, no solo no soy comunista, sino que rechazo firmemente su ideología, pero sí soy demócrata, y sinceramente demócrata. Por ello pienso que nuestro pueblo es suficientemente maduro, y lo demuestra a diario, como para asimilar su propio pluralismo. Y Suárez ahí tuvo un golpe de audacia que pudo haber hecho descarrilar el proceso, pero que por el contrario lo encauzó y lo llevó a buen puerto. En los meses previos a las primeras elecciones democráticas de junio del 77, los españoles asistieron, entre la curiosidad y la incertidumbre, a la primera campaña electoral. La calle y los medios de comunicación se llenaron de mensajes políticos en una ceremonia cívica, habitual en los países democráticos, pero inusual y desconcertante para los primerizos electores españoles. La opción centrista de UCD partía con las expectativas de un posible triunfo arrollador.
Contaba con las evidentes ventajas de ejercer el gobierno y el aval de la exitosa actuación de Suárez y su equipo político y mediático, que habían llevado a cabo una campaña sumamente eficaz. Yo voto a Unión de Centro Democrático. Votaré a Suárez, que está en Centro Democrático. Mi voto va a ser por la Unión del Centro Democrático. Soy Bárbara Rey y voy a votar por el centro. Para cambiar la vida, vota al Partido Socialista Obrero Español. El día 15 de junio de 1977, las mujeres y los hombres de este En la campaña electoral televisiva de 1977, el PSOE creó una imagen de amplio espectro para un Felipe González, que se presentaba con chaqueta de pana y corbata como cortesía a los españoles que le veían desde su hogar. Para adquirir la condición de ciudadanos. Yo voy a votar por el Partido Comunista porque confío en su programa y en sus candidatos. Voy a votar por el Partido Comunista porque creo que es el partido que defiende la cultura. Voy a votar al Partido Comunista porque para mí lo más importante es la... En el PCE utilizaron rostros conocidos para arropar mediáticamente a su líder, Santiago Carrillo. El pueblo no será engañado. Resulta imposible decir en 10 minutos lo que no hemos podido en 40 años. Lo que los comunistas queremos de todo corazón es que en España no vuelva a haber una nueva guerra civil. Los demócratas cristianos, hombres honestos. El fracaso de algunas candidaturas de derechas, como Alianza Popular o la Democracia Cristiana, se fraguó en campañas en las que prevalecían los discursos políticos frente a los de tono publicitario. En estos últimos minutos de la campaña electoral venimos a pedir el voto para un equipo, no para un hombre. Hay que buscar la verdadera libertad. Hay que encontrar... Tampoco funcionaron electoralmente actitudes incorrectas en mercadotecnia como la de Manuel Fraga, que terminó su último mensaje electoral en televisión completamente crispado, algo muy poco apropiado para vender productos o ideas. Plantarle cara, hay que decirlo, a los grandes enemigos de España, que son el marxismo y el separatismo. La UCD tenía la posibilidad de sacar una abrumadora mayoría tipo la del PSOE en el año 82. Pero yo estoy convencido de que si la UCD saca 200 diputados y el resto de la Cámara se distribuye los otros 150, yo estoy convencido de que aquí no tenemos una Constitución de los 78. Tendríamos una Constitución, pero no la que tenemos. En un ambiente de completa normalidad ciudadana ha comenzado también en Barcelona a primera hora de la mañana la jornada electoral. España vota por primera vez después de 40 años y además vota con miedo, porque se ve, las imágenes de televisión lo transmiten, las noticias de televisión en aquel momento lo transmiten, normalidad, o sea, la gente no habla de la democracia sino a ver si ha pasado algo, a ver si ha habido rotura de urnas, a ver si alguien ha subvertido en aquel día el orden. Hombre, un país que emerge con una democracia y que el miedo está ahí implantado, esa es una imagen irrepetible, ya no se va a repetir nunca. Muy buenas noches. La jornada electoral de hoy diríamos que ha sido en punto al orden público un día especialmente tranquilo, incluso comparado con un día cualquiera. Tras el sosiego de comprobar que las primeras elecciones en España, después de 40 años de dictadura, se habían celebrado en paz, vino la fiesta televisiva de la democracia. Porque la gente vive criticándome, paso la vida sin pensar en nada. Y por lo tanto era muy importante que la gente estuviera entretenida, por un lado, y por otro lado, insisto, que tuviera la sensación de que estaban viviendo un día de fiesta. La gran fiesta de la democracia y la gran fiesta del pueblo español que había conquistado, reconquistado la libertad después de 40 años. Desde que era un comino. Para amenizar la espera de los resultados, Televisión Española programó un espacio de variedades que, con el título Esta noche fiesta, reunía cual gala de Nochevieja a cantantes y artistas tales como Georgie Dan, Isabel Pantoja, Karina, Manolo Escobar o Julio Iglesias. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Nombres de idiomas y dialectos de origen romance, o sea que provienen del latín, como por ejemplo el español. 1, 2, 3, respondo otra vez. Español. Español. Catalán. Catalán. Recuerdo también que el rey, cuando hicieron director general de televisión, casi el único mensaje que me dijo es: ocúpate de Cataluña.
Ciutadans de Catalunya, ya son aquí. Lo de Tarradellas era muy importante que viniera como vino. Primero que viniera, lo cual legitimaba lo que estábamos haciendo, porque en la época anterior no había venido. Segundo, que viniera dando la sensación de que lo que se estaba haciendo estaba bien hecho, de que había que esperar a que se culminara el proceso con las elecciones, pero que de alguna forma él entendía que Cataluña estaba suficientemente integrada en el conjunto de España. En cambio, eso no ocurrió en el País Vasco, porque a pesar de que Adolfo me decía, hombre, esto de ETA era por Franco. No, Adolfo, no te equivoques, esta no es por Franco, ETA quiere el poder, y además quiere el poder para él. No solamente que quiere la independencia del País Vasco, quiere un País Vasco independiente mandando ETA, por lo tanto van a seguir matando, y seguirán matando. Tras las primeras elecciones, la transición tomó otros rumbos en televisión. En noviembre de 1977, cumplido su objetivo, Rafael Ansón dejó la dirección de Radiotelevisión Española. Le sucedió en el cargo Fernando Arias Salgado, que acometerá hasta 1981 la siguiente etapa de la televisión de la transición. Muy buenas tardes. La noticia de hoy, sin duda... A partir de entonces, sucederán otros eventos históricos que consolidarán la normalización democrática del país y que serán cubiertos por los programas informativos, con el estilo diseñado durante la etapa Ansón. Ya las primeras reacciones oficiales. La constitución de las primeras Cortes Democráticas, la configuración del Estado de las Autonomías, los pactos de la Moncloa, el referéndum de la Constitución o las segundas elecciones legislativas y primeras municipales de 1979. Cinco y acción. Durante la transición hubo un reparto ideológico de la programación de televisión española. ¿Cómo vamos a hacer un espacio de teatro si estamos en televisión? Yo no entiendo nada, yo me voy. A mí cuando me nombró director general, Adolfo Suárez me dijo, ten cuidado, no te fíes, porque la mitad son franquistas y la mitad comunistas, por resumir. Luis Pastor, 1-1, primera. Están cambiando los tiempos, agárrense que aquí vamos. Los sectores profesionales más conservadores harán mayoritariamente los programas de variedades característicos de las noches de la primera cadena, en los que algunas de las estrellas invitadas dan su particular visión de la España democrática. Que como hay tanto partido, está el POS y el TS y el RTS, que un amigo mío se ha hecho un lío y ha votado la Renfe. Santiago García, ¿qué cree que es de la democratización del fútbol? La democratización del fútbol... ¿Democratización? Pero no quedamos en que el fútbol era una tapadera de la dictadura franquista para que se desfogaran las masas. Las quinielas, el turismo, los marcos del emigrante. La España de los Botejara, dirigida por el enfant terrible del franquismo, Alfredo Amestoy, fue un interesantísimo trabajo a mitad de camino entre la ficción y el documental, que trató de narrar una democracia concebida como continuación lógica del desarrollismo de los años 60. Hay una solución de que el muerto lo deje escrito. Sí, pero bueno, y si hay veces que lo deje escrito y se rompe el papel ese, ¿qué se va a hacer? ¿En qué trabaja? Escribo. Ah, ensayos sociológicos sobre mujeres solas. No, algo más sencillo, televisión. La burguesía franquista, que había tenido una posición de privilegio durante la etapa de Franco, tenía que aceptar que en lugar de perderlo todo, como podía haber ocurrido, como ocurrió en otros sitios, por un sistema revolucionario, seguía manteniendo una posición de privilegio más pequeña. Y la señora García se confiesa a eso. ¿Por qué no me ayuda? Confiésese a mí, señora García. Por favor. Radio Televisión Española presenta... Los profesionales de izquierdas copaban mayoritariamente la ficción y los programas culturales e infantiles de la segunda cadena. Había ciertos programas como La Clave, como A Fondo, como Encuentros con las Letras. En ese sentido, estos programas yo creo que crearon una audiencia selectiva y una audiencia crítica y también formada, ¿no? Es decir, un tipo de espectador que hoy yo creo que prácticamente ha desaparecido. Esos puercos labradores acabarán comiéndose con arroz la albufera. Y la albufera es nuestra. Es del rey. ¡Nuestra! ¡Recordones! Si hubiéramos nacido en el Palacio Real seríamos reyes y el reino sería nuestro.
pero hemos nacido aquí. Y somos tan reyes como el rey. Pero de la Albufera. Las adaptaciones literarias de Cañas y Barro y La Barraca, de Vicente Blasco Ibáñez, pretendían transmitir la supremacía de la libertad y la reconciliación como única vía para alejar el peligro de una nueva guerra civil. No hubo revisión del pasado, sino un salto hacia adelante. La guerra civil. La brutalidad de unos vecinos cerriles contra otros que lo único que quieren es vivir en paz. La guerra civil. Otra gran serie con planteamientos de izquierda fue Curro Jiménez, realizada por reconocidos cineastas progresistas como Mario Camus, Pilar Miró o Antonio Drobe. La gran batalla de Andalucía. Boceto de un debate cinematográfico sobre el imperialismo. Dígale a sus hombres que tiren las armas. ¡Reposez les armes! Gracias, capitán. Curro Jiménez, claro, es la figura de un bandolero que está contra el sistema, ¿no? Contra lo establecido. Desde luego que era una fórmula narrativa que permitía ese tipo de transgresiones, ¿no? En Curro Jiménez participaron conocidos rostros de la pantalla española, cosechando un éxito multitudinario. Pueden hablar quien quiera, interrumpir y decir lo que quieran, pero la Bueno, pregunta yo es... misma. Adelante, María José. Yo pienso que la vida es un guión y que todos, de una manera o de otra, en algún momento nos hemos tenido que desnudar. Evidentemente se estaba atento a casi todo y efectivamente en nuestro país, pues, estar atento quería decir que tenía que haber desnudo. Por ejemplo, el desnudo era una característica de la transición que era un modo de desvelar aquella censura. La transición elevó el techo de la permisividad, ¿no? En todo, en los espectáculos, el cine S. No había cine X, pero había cine S, que era cine de destape, el destape famoso, ¿no? Bueno, el destape era una forma de conquista de parcelas de libertad. En el Festival de Cannes, por aquella escalera. Hubo una relajación de costumbres, hubo una liberación de la vida cotidiana, y esos programas, como el de Terenci a la fresca, se llamaba así, me parece recordar, contribuían a ese clima de normalización, de desrepresión, ¿no? Había habido una gran compresión en la dictadura y se producía una descompresión. Un personaje como Terenci Moix, que era muy amigo mío, que era homosexual y que era un hombre desinhibido y libertino y insolente y eso, pues significa una ventana de aire fresco abierto. Y en ese momento estaba pinchada la cámara 1 que recogía el sector del Grupo Socialista y entonces pedimos a la cámara esa 1 precisamente que girase un poco justo en el momento en que el teniente coronel Tejero con las fuerzas a su mando pues irrumpía en el hemiciclo. ¡Quieto todo el mundo! Las imágenes de Tejero son terribles, estremecedoras, muy eficaces, pero es muy difícil verlas fuera del propio lenguaje cinematográfico. Es una copia de Buñuel. Cuidado, no intentes tocar la cámara que te mato, ¿eh? Desenchufa eso. Desenchúfalo. Eso está enchufado todavía, no quiero ver imagen. Que no quiero ver imagen. Yo creo que hay dos cosas relevantes para hacer televisión. Primero, esa cámara en el hemiciclo que siguió funcionando y que, sin conocimiento de los golpistas, grabó lo que llamamos en el argot de audiovisual el grado cero de la puesta en escena. Ahí no había operador, ni angulaciones, ni cambio de objetivo. Era una cámara pasiva, pero que estaba registrando. Por fortuna, porque si no hubiese habido estas imágenes, hoy oiríamos tal vez, fue una exageración, se manipuló no sé qué. Suerte que existen estas imágenes, benditas imágenes de esa cámara encendida. Y entonces en un primer momento pues fuimos cambiando de cámara según el ángulo que mejor daba la escena que estaba ocurriendo en aquel momento. Después unos números de la Guardia Civil subieron a las dos cámaras centrales del hemiciclo con las culatas de las metralletas, rompieron los visores de las cámaras. Y ya quedó una sola cámara, la cámara 4,
que quedó transmitiendo todo lo que allí estaba ocurriendo hasta que justo cuando el acontecimiento con el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, pues la giraron. Señor Suárez, por favor, permanezca en su escaño. Señor Suárez, ¡se sienta ahí, coño! Aquello que decía un periodista, ¿no? Tejero quiso hacer un golpe de Estado y le salió un vídeo, ¿no? El poder que tiene una imagen de presentarnos lo débil que es, ¿no?, la soberanía nacional, la democracia, cuando otros tienen una ametralladora en la mano. El mayor éxito que ha tenido Televisión Española en su vida. Es decir, esto es sensacional. Ya saben que esas imágenes recorrieron el mundo y lo siguen recorriendo. Es decir, que aquello fue un servicio a la sociedad absolutamente impagable, porque eso además se convertirá con el tiempo cada vez más en un documento histórico. Yo recuerdo una escena que me impresionó profundamente, que fue una entrevista que le hizo Eduardo Sotillos a Felipe González a una hora de máxima audiencia. Y nos encontramos de repente los españolitos de a pie viendo al compañero Isidoro, a Felipe González, hablándonos con la calidad de discurso que tiene Felipe González. De mercado, los correctores necesarios para que no frenen un proceso de socialización de la economía. Yo entonces pensé que realmente las cosas iban a cambiar mucho en este país. Se muestra una alternativa vigorosa, fundamental, antifranquista, que se ha reformado para coger votos del centro, que se llama el Partido Socialista Obrero Español, con dirigentes nuevos que no tienen que ver nada con el franquismo. En medio de una crisis económica, la gente percibe que hay una alternativa frente a la quiebra de lo que ha sido el aparato político franquista reconvertido a la democracia a través de Unión de Centro Democrático. ¿Cuáles son los resultados finales de estas elecciones generales? Los datos son los siguientes. El PSOE ha obtenido 8,5 millones de votos, es decir, más de 3 millones más que en las anteriores elecciones. Conexión, por favor, conexión, que está aquí Felipe, conexión, Torre España, conexión. Señores, habla el señor González. A estas alturas de la noche, de acuerdo con los datos que se han dado a conocer, está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en esta elección. Televisión Española y la Radio Pública Española sufrieron ellas mismas un proceso de transición como lo sufrieron otras muchas instituciones. La transición fue una historia turbulenta, de altibajos, de sorpresas, de vaivenes, de sustos y disgustos, que se capeó como se pudo. De manera que se aprende rápidamente a manejarse en un sistema de libertades que empieza a funcionar como tal, pero que va requiriendo cada vez más pactos entre gente que pensó que nunca iban a pactar. Por ejemplo, alguien que viene de Falange jamás en la vida habría pensado que iba a terminar pactando con alguien que venía del Partido Comunista. El valor de la transición es el hecho de que es un acuerdo pactado en el cual, por definición, todos tienen que hacer concesiones. En el año 31 no hubo ese pacto y el resultado fue un régimen que no fue ni tan legítimo, ni tan estable, ni tan eficaz como el que hoy en día tenemos en España. Se hizo a pesar de que los millones de personas, y especialmente la élite del régimen, que no quería que esa transición se hiciera. Defectos, pues que esa transición no se hizo en igualdad de condiciones para todos. Las imágenes, evidentemente, son las imágenes que tenemos. Era la única televisión y son las imágenes que tenemos. ¿Quién no tiene esa imagen del golpe de Estado? ¿Quién no tiene la imagen de las manifestaciones? ¿Quién no tiene la imagen de los grandes momentos de la Constitución, de las elecciones? Bueno, pues eso es Televisión Española. En aquel momento era la única y creo que desempeñó un papel bastante digno. 16 de noviembre. Suárez se enfrenta a la prueba definitiva para su proyecto reformista. Ese día se reúne el Pleno de las Cortes franquistas para discutir y votar el proyecto de ley para la reforma política que presenta el Gobierno. Votos afirmativos, 425.
Votos negativos, 59. Abstenciones, 13. El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión. Adolfo de pie aplaudiendo a los procuradores de Franco. ¿Por qué? Porque los procuradores de Franco habían aceptado hacerse la araquiri y dejar que viniera la España democrática que debería de venir. El gobierno, con el rey a la cabeza, ha cruzado el Rubicón. El camino hacia la democracia queda abierto. El mismo Arias Navarro. En estos momentos, mi voz llegará a vuestros hogares entrecortada y confundida. Se parece que el muerto es... La transición comenzó con el luctuoso discurso del presidente Arias, que entre gimoteos anunció a los españoles la muerte del caudillo. Franco ha muerto. Buenas noches, señoras y señores. Hay momentos en la vida de todo hombre en los que se asume un especial sentido de la responsabilidad. Yo creo haberla asumido dignamente durante los casi 5 años en que he sido presidente del gobierno. Me voy, pues, sin que nadie me lo haya pedido. El discurso de dimisión de Adolfo Suárez marcó el final del capítulo fundamental de la transición. Y me voy con el convencimiento de que este comportamiento... Suárez se despidió de los españoles triste y con los ojos llorosos. Mi patria me exige en este momento. Muchas gracias a todos y por todo. Buenas noches. La transición empieza y acaba con las lágrimas del presidente.